Gran parte de Londres despertó con la intención de poder teñirse de rojo, pero al final, Wembley volvió a dormirse bajo el dominio azul, porque esta final de la Carabao Cup podía ser un cambio de guardia, donde el Arsenal de Mikel Arteta pretendía ponerle fin a esos 6 años sin poder ganar un título y donde además el Manchester City de Guardiola podía verse relegado a una segunda posición, pero al final, el maestro, Guardiola, pudo sentarle cátedra a su alumno más avanzado, así que hoy te cuento cómo Guardiola le ganó la batalla táctica a Arteta, cuáles fueron las reacciones después del partido y sobre todo, cómo todo esto puede afectar a lo que queda de temporada y en la lucha por la Premier League. Así que bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy te voy a contar todo lo que hubo por detrás de esa final, donde finalmente el Manchester City consiguió levantar su 9º título de Copa de la Liga, de la Carabao Cup. Se quedan tan solo un título por detrás del Liverpool, que es el mayor ganador de la competición, pero es que además el City ha conseguido imponerse en 7 de las últimas 13 Carabao Cup, 5 de ellas bajo el mandato de Guardiola, y es que precisamente Pep Guardiola ahora se convierte en el mayor ganador de la competición como entrenador, con 5 títulos, superando técnicos como Brian Clough, José Mourinho o Sir Alex Ferguson, todos ellos con 4. Y por eso Guardiola habló de lo importante que fue este título. Comentó: ganar un trofeo siempre es importante, pero este ha sido particularmente especial porque hemos tenido 2 semanas muy duras, sobre todo contra este rival, que es el más fuerte. Puede ser el rival más fuerte en Europa, como Guardiola lo comentó tras el partido, pero al final en este duelo el maestro volvió a sentar cátedra y le ganó la partida táctica a Mikel Arteta. Todo parecía ser favorable para el Arsenal, que venían de meterse en los cuartos de final de la Champions League, todo lo contrario para el Manchester City, que venían de perder además de forma clara contra el Real Madrid, y es que además en los últimos 6 partidos el Arsenal no había perdido ninguno entre los enfrentamientos entre estos dos equipos, es decir, el Manchester City llevaba 6 partidos sin poder ganarle al Arsenal, pero al final, cuando se trata de títulos, el Arsenal se volvió a quedar corto. Y eso que el Arsenal comenzó muy bien en el partido, centraron casi todos sus esfuerzos por la banda derecha para poder crear muchas ocasiones para Bukayo Saka y para Víctor Gyökeres, y justamente esto lo detectó rápidamente Guardiola, que lo que hizo fue mandar a Doku a defender con doble marca a Saka y darle la ayuda a O'Reilly, que es el lateral izquierdo, y así Saka no podía estar en superioridad numérica, porque además también doblaba por esa banda Ben White como lo suele hacer usualmente, y por eso en los primeros minutos del partido el Arsenal tuvo varias ocasiones claras y parecía tener el dominio, sobre todo esa triple parada de Trafford, que al final terminó siendo determinante en todo el desenlace del encuentro. Por eso Guardiola volvió a su tradicional 3-2-5, que siempre le garantiza dominio, con los extremos abriéndose hacia las bandas y con los laterales replegándose hacia adentro, para poder precisamente esto, generar dominio en campo rival, poder tener la pelota, poder asentarse en campo del Arsenal, y a partir de todo esto no tuvieron muchísimas ocasiones, pero lo que sí hicieron fue desgastar poco a poco al Arsenal para dejar claro que quien iba a tener la posesión del balón y quien iba a tener el dominio iba a ser el Manchester City de Pep Guardiola. Pero al final todo esto no hubiese sido posible sin la presión del Manchester City, que al final fue la clave del encuentro, con un 4-2-4, con Haaland, Semenyo, Cherki y Doku arriba, tapando de forma zonal. Lo que hacían era tapar, como pueden ver en esta imagen, todos los pases posibles, anulaban de esta forma a Zubimendi, también a Declan Rice, y además había un factor bastante clave. Hoy no estaba Odegaard, seguía lesionado, y además se lesionó de última hora Eberechi Eze. Además, todo esto se suma también a la baja de Jurrien Timber, que no pudo estar el día de hoy, y todo esto es clave porque el Arsenal sufre de esta forma muchísimo más con la salida del balón. Ya sabía Pep Guardiola que tenía la superioridad numérica a la hora de marcar con un 4-2-4 porque, como podían ver en esa imagen, al final tapaba todas las formas de pase que tenía el Arsenal, sobre todo teniendo también un Kepa en portería que no es tan hábil para salir en los pies, no toma tantos riesgos porque no le suelen salir tan bien como el propio David Raya. Por eso lo que intentó el Arsenal fue tratar de mandar balones largos para Víctor Gyökeres y sobre todo para Kai Havertz, que realmente era el reemplazante de Odegaard o Eze, que son quienes suelen jugar en la media punta, pero Havertz no tiene esa capacidad para bajar y sacar la pelota desde atrás. Tiene otras capacidades como bajar el balón, pero hoy realmente no le terminó de resultar al conjunto de Arteta. Así es como el Manchester City podía recuperar la pelota rápidamente, pero realmente tampoco estaban generando demasiadas ocasiones. De hecho, hasta el minuto 60, hasta el primer gol, el Manchester City no tuvo ningún disparo a puerta, pero realmente todo le empezó a salir mejor en la segunda parte a Guardiola,
porque en vez de dejar de concentrar sus esfuerzos por la banda izquierda, donde querían apoyarse sobre todo con Doku y donde el Arsenal podía solucionarlo bastante bien, empezaron a hacerlo hacia la banda derecha. Y de eso habló precisamente Antoine Semenyo, una clave por esa banda derecha. Dijo, tenía libertad para hacer lo que quisiera, presionar a los defensas y crearles problemas. Eso es lo que he hecho hoy. He tenido Hincapié corriendo de un lado a otro. Es que es tal cual lo que pasó. Además, Hincapié recibió cartulina amarilla en la primera parte del encuentro y esto le complicó bastante las labores defensivas al jugador ecuatoriano. No tanto por incapacidad de Hincapié, que al final es muy buen defensor, sino porque realmente no podía hacer frente a tantos atacantes. Así como pueden ver en estos mapas de calor, realmente por la banda derecha se concentraban muchísimos jugadores. Rodri terminaba cayendo mucho a esa banda derecha, Cherki, un jugador muy creativo y que hoy fue clave, también terminaba cayendo a esa banda derecha. Evidentemente Semenyo se movía por ahí, Matheus Nunes pudo llegar bastante por esa banda derecha, no tanto a línea de fondo como ya les voy a explicar, y también el propio Bernardo Silva tuvo ciertos momentos del partido en los que se inclinó hacia esa banda derecha y de hecho, como pueden ver en el mapa de calor, al final tuvo más profundidad por el costado derecho que por el izquierdo, que es donde tradicionalmente se suele mover, al menos según el esquema que tenía planeado el día de hoy Pep Guardiola. Y fue por esa banda donde terminaron llegando los dos goles. El primero no se le puede achacar realmente nada a la defensa del Arsenal porque el tanto termina llegando realmente por un error de Kepa en portería, que se le termina escapando el balón. Pero como podemos ver en este segundo gol, realmente hay más claves técnicas. En primer lugar, lo que podemos ver es cómo Matheus Nunes se prepara una vez se asocia con Rodri para atacar el espacio, porque Rodri es quien aglutina la marca de los dos defensores y Matheus Nunes por eso queda completamente libre. Y una vez está en el área, levanta la cabeza y lo que ve es un Nico Riley defendido por Bukayo Saka y Nico Riley se decide a atacar el área pequeña, le gana la espalda también a William Saliba y en esa área pequeña termina liquidando al Arsenal para marcar el segundo del partido. Es que además en ese segundo gol todos los defensores estaban siendo también ocupados por otros delanteros. Podíamos ver a Saliba, a Gabriel, ocupados por Haaland, por Cherki y también el propio Ben White, que no estaba en la banda derecha, sino que estaba en el centro del área porque estaba pendiente de lo que hacía Jeremy Doku, que estaba justamente en la periferia del área. Y todo esto fue posible gracias a Nico Riley, que ya es un proyecto de estrella. Los jugadores más jóvenes en marcar 2 goles en una final de la Carabao Cup habían sido Wayne Rooney en 2006 con 20 años y 125 días, Ronnie Whelan en 1982 con 20 años y 169 días y en el fin de semana de su cumpleaños Nico Riley con 21 años y 1 día. Pero es que también se convierte en el goleador más joven en una final de Carabao Cup desde 2012, superando a un jugador del Cardiff City que fue Joe Mason y también se convierte en el segundo más joven del Manchester City en toda la historia en marcar en una final de Copa de la Liga. Y es por eso que Guardiola lo llamó irónicamente tras el partido como el fichaje de la temporada, porque realmente no es un fichaje, es un jugador de la cantera quien hoy marca las diferencias para el Manchester City. Ella estuvo el año pasado agrupándose al primer equipo y esta temporada ha sido en la que finalmente se ha terminado por asentar, jugando como lateral izquierdo, jugando en el centro del campo, en posiciones más avanzadas, así que al final es un gran comodín que tiene Pep Guardiola para poder acoplarlo a esta nueva etapa del Manchester City. Pero lo cierto es que el Arsenal vuelve a quedarse corto. Este Arsenal de Mikel Arteta lleva muchos años compitiendo por los títulos más importantes, sobre todo a nivel nacional, donde han quedado 3 años consecutivos como subcampeones de la Premier League. También llegaron a semifinales de una Champions. El año pasado habían llegado a semifinales de la Carabao Cup y al final siempre parece que se quedan a las puertas de un título. Y esto realmente es lógico en todo tipo de proyectos donde pierden finales hasta poder ganar la primera. También es cierto que esta etapa se la ha hecho particularmente larga al Arsenal de Mikel Arteta porque ya son muchos años sin poder levantar un trofeo. No lo hacen desde 2020, que fue una FA Cup justamente en la primera temporada de Arteta como entrenador del Arsenal, y ahora le hace mucha falta a este proyecto. Pero lo cierto es que ahora tienen que interiorizar este dolor, poder aprender de ello y realmente plantarle cara a lo que resta de la temporada, porque bien lo decía Tony Adams, que justamente fue el último capitán del Arsenal en poder levantar este trofeo. En la 92-93 levantaron la Copa de la Liga y él comenta que realmente se aprende muchísimo más de las derrotas que de las victorias, y esto es justamente lo que tiene que hacer ahora el Arsenal de Mikel Arteta. Las buenas noticias para los aficionados Gunners es que Mikel Arteta va justamente en esta misma línea, porque comentó: vamos a aprovechar esta decepción y esta garra para vivir los 2 meses
más increíbles que hayamos tenido juntos. También habló sobre haber alineado a Kepa, considera que hubiese sido completamente injusto no haberle hecho, porque yo también creo que son muy injustas las críticas con Arteta por haber puesto a Kepa en este partido. Al final era el guardameta que venía jugando en toda la competición y en su momento se alabó muchísimo a Jürgen Klopp por haber puesto a Kelleher en esas finales de la Carabao Cup, y también hoy terminó jugando Trafford, que es el portero suplente del Manchester City, y no cometió ningún tipo de error. Kepa tampoco había cometido errores a lo largo de esta campaña en la Carabao Cup, así que era algo impredecible para el Arsenal de Mikel Arteta, así que yo creo que no se le puede achacar nada ni a Arteta ni a su cuerpo técnico. Y lo cierto es que esta competición se le sigue resistiendo muchísimo al Arsenal, el Arsenal que siempre se le ha dado bien ganar copas nacionales, sobre todo la FA Cup, de la cual es el mayor ganador, pero en la Copa de la Liga tan solo han ganado 2 títulos en 9 finales. Son el equipo que ha perdido más finales en toda la historia de la Copa de la Liga. Pero ¿cómo cambia todo esto realmente a lo que queda de temporada? La primera cosa es que ya no se va a seguir hablando de cuadruplete, de poder ganar 4 títulos esta temporada para el Arsenal de Mikel Arteta, una presión que dentro de lo que cabe se pueden quitar de encima. Y lo segundo es que 9 puntos de diferencia en la Premier League, que son los que el Arsenal le lleva al Manchester City, ya no parecen tantos. Porque al final al Manchester City todavía le queda un partido pendiente por jugar, tiene un partido menos que lo debe enfrentar contra el Crystal Palace y todavía deben jugar un encuentro entre el Manchester City y entre el Arsenal. Y si el Manchester City consigue ganarle ese partido pendiente al Crystal Palace y también consigue hacerse con la victoria en el Etihad Stadium frente al Arsenal, quedarían con tan solo 3 puntos de distancia. Y ya sabemos que en temporadas anteriores al Arsenal se le ha complicado poder ganar en los últimos partidos claves de la temporada en la Premier League. El City termina ganando confianza de cara a ese duelo que va a ser completamente clave en abril, y Semenyo justamente habló de esto, dijo que ganan muchísima confianza, sobre todo por poder ganarle a este tipo de rivales, pero que no hay que dejarse llevar por el momentum porque todo esto puede cambiar muy pero muy rápido. Y como un ejemplo, el propio Manchester City llegaban de perder contra el Real Madrid, llegaban también de varios empates consecutivos en la Premier League, que habían perdido puntos con el Arsenal y al final hoy terminaron dominando al conjunto goner. Ambos equipos tienen un calendario realmente similar, así que no creo que ese sea un factor diferencial, no creo que el de uno sea mucho más complicado que el de otro. Y además, Arteta también comentó algo clave en la rueda de prensa tras el partido. Comentó que el Arsenal ya ha tenido que levantarse muchas veces a lo largo de toda esta temporada, lo cual es cierto, porque muchas personas dieron por muertas a principios de curso nada más perder contra el Liverpool tras ese golazo de Szoboszlai. Muchas personas daban por muertas también al Arsenal porque no jugaban realmente bien tras perder contra el Aston Villa con un gol justamente de Mi Buendía al final del encuentro. Y muchas personas dudaban también de que el Arsenal pudiese rehacerse tras la derrota frente al Manchester United en el Emirates Stadium. Pero el Arsenal de Mikel Arteta ha podido sobreponerse a todo eso, ha demostrado una y otra vez que en esta temporada son sólidos y pueden levantarse frente a cualquier tipo de tropiezos, y al final eso es lo que va a marcar las diferencias entre si este Arsenal es recordado a lo largo de la historia como el equipo que volvió a ganar o simplemente vuelven a quedarse por el camino.